Hola, hola, me llamo Nina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Espero les esté gustando el especial de terror. Hoy les traigo un nuevo tema sobre una de las cosas que yo digo que es más sorprendente que ha pasado por siempre en el mundo, y son las predicciones o coincidencias, llamémoslos como querramos llamarlo. No sé si ustedes creen en las predicciones. Yo personalmente no mucho. Creo que no es que existan predicciones, sino que el mundo es tan grande y pasan tantas cosas y pueden pasar tantas cosas que no es imposible que sucedan cosas que alguien dijo que iban a suceder y efectivamente sucedan de esta manera, o que uno interprete que la persona tenía la razón. El caso es que hoy les traigo una historia que la verdad demuestra que, nunca mejor dicho, la realidad supera la ficción, y que además sería como la prueba irrefutable, por decirlo así, de que realmente las predicciones sí existen, porque en 1838 Edgar Allan Poe publicó un libro llamado Las aventuras de Arthur Gordon Pym, y 46 años después, en 1884, gran parte de lo que sucedió en el libro sucedió en la vida real. No solo lo que aconteció en el libro, sino que hay un personaje en el libro que se llama Richard Parker, el cual sufrió el mismo destino que una persona en la vida real llamada Richard Parker. Así que hoy les quiero contar el caso del yate Millonet y por qué es que se dice que Edgar Allan Poe predijo lo que sucedió 46 años después. Las aventuras de Gordon Pym es un libro que trata sobre un joven el cual quiere ser aventurero en el mar y quiere vivir aventuras en barcos, pero su familia no lo deja. Entonces, para poderlas realizar, se mete de polizón en el barco de un amigo suyo para con eso pues vivir las aventuras y que su familia se entere. A ellos les dice que supuestamente se fue para otro lado, y pues una vez él está en el barco, pasa muchos días solo y se le hace muy extraño, porque aparte ya hasta que se muere de inanición y de sed, no sabe qué está pasando, no sabe por qué el amigo no va a buscarlo. Y el amigo, cuando por fin logra ir a buscarlo, le cuenta que los otros marineros hicieron un motín y tomaron el barco, y por eso él no había podido ir a ver al amigo. Cuando están en la lucha para saber cuál de los tripulantes es el que se va a quedar con el mando del barco, muchos de ellos perecen, y esto hace que al final solo queden 4 personajes vivos: Arthur, el protagonista, August, el amigo, un marinero llamado Pete y otro marinero llamado Richard Parker. Mientras están ahí en su lucha y sin saber exactamente qué hacer, llega una tormenta la cual daña el barco y hace que el barco naufrague, y esto provoca que ellos se queden sin alimentos, sin bebida y sin saber qué hacer. Cuando están a la deriva en el mar sin saber qué hacer, esta parte yo no la entendí bien, pero algo así lo que entendí fue que el barco no se hundió completo, sino solo se hundió la parte de abajo y la parte de arriba seguía encima del mar, y entonces ellos se permanecían encima de pues la parte que no estaba hundida. Y cuando estaban tratando de sobrevivir, porque no tenían ni agua ni comida, intentaron bajar a la parte que estaba llena de agua, y ahí lograron en una ocasión conseguir unas aceitunas, pero estas aceitunas no les duraron mucho tiempo. Luego volvieron a bajar y encontraron vino, pero ese vino no les duró mucho tiempo, y aparte los embriagó, entonces los puso peor de como de por sí ya estaban. Luego volvieron a bajar y encontraron una tortuga la cual tenía agua pura en su caparazón, y bueno, tomaron esta agua pura mientras les duró. Y luego, cuando ya se les acabó esta agua pura, decidieron desvivir a la tortuga para alimentarse de ella y con eso pues poder seguir subsistiendo, comida que les duró un poco tiempo. Y luego ya otra vez desesperados sin saber qué hacer, porque no podían tomar agua, no podían comer. La única agua que medio habían podido tomar había sido a punta de lluvias que habían caído, y ellos habían medio recogido agua y de eso era lo que habían podido tomar agua. Entonces, desesperados por no saber qué hacer, Richard Parker, que ya estaba harto de todo lo que les estaba pasando, habló con ellos y les dijo que uno de ellos tenía que sacrificarse para que con eso los demás pudiesen vivir. El protagonista no quería hacerlo porque le parecía un acto abominable, pero los demás llegaron a la conclusión de que si no hacían eso se iban a morir todos, y pues no valía la pena hacer eso. Así que lo que hicieron fue echarlo a la suerte y jugar a la paja más corta, y pues el que sacara la paja más corta era el que iban a sacrificar. Y justo fue Richard Parker el que sacó la paja más corta y fue al que desvivieron para que los demás se alimentaran de él. A Richard Parker lo desvivieron clavándole un cuchillo en la espalda, sus brazos, piernas y cabeza la tiraron al mar, y el resto fue lo que usaron para poder subsistir durante varios días, hasta que el amigo del protagonista muere porque tenía una herida en el brazo que pues se infectó y lo llevó a la muerte, y solamente quedaron el protagonista y Peter, los cuales fueron rescatados por un barco inglés. Después ya el libro simplemente sigue contando las aventuras de Arthur. Esto no es tan importante para la historia que les tengo que relatar. Ahora sí les voy a contar lo que sucedió en la vida real y por qué se dice que Edgar Allan Poe predijo 46 años antes
tripulantes lo que sucedería y por qué además, más allá de si Poe lo predijo o no, es realmente un acto que si las coincidencias no existen, explícame esto. En 1884 el yate Millonet fue comprado por un rico australiano llamado J.H. Want, el cual compró este barco en Inglaterra y contrató a 4 hombres para que se lo llevaran hasta Australia. El barco iba a partir desde Southampton hasta Sydney e iba tripulado por el capitán Thomas Dudley de 31 años, los marineros Edwin Stephenson de 38 años, Edmund Brooks de 39 y el grumete marinero Richard Parker de tan solo 17 años. Como ya les dije y como pueden notar, justo esa persona se llama exactamente igual a como se llama el personaje del libro de Edgar Allan Poe. Una cosa que he de recalcar es que no recuerdo si en el libro dicen ellos de dónde eran, posiblemente sí, pero en este momento no me acuerdo, pero lo importante es que un barco inglés fue el que los rescató al protagonista y al otro marinero que seguían con vida, y en la vida real todos ellos eran ingleses. Entonces como que detallitos que hacen que uno diga está demasiado parecido para que no sea realmente una predicción. Además hay que tener en cuenta que en el libro fueron 4 hombres los que quedaron en el barco a la deriva y en la vida real eran 4 hombres los que iban en la embarcación. Entonces también es otra cosa que es demasiado parecida para solo ser coincidencia. Pero bueno, el caso es que el yate Millonet zarpó el 19 de mayo desde Inglaterra y pretendía llegar hasta Sydney. Al comienzo, durante un mes, todo fue normal, como cualquier otro viaje en barco, sin mayores preocupaciones, hasta que el 17 de junio una fuerte tormenta dañó el barco y provocó que se hundiera. Cuando los hombres se dieron cuenta que ya era inminente que el barco se iba a hundir, el capitán mandó a su tripulación a que cogieran un barco salvavidas, todos se subieran ahí y él bajó lo más rápidamente que pudo a coger 2 latas de lo que él creyó era carne conservada, pero resultó ser 2 latas de nabos. El barco se hundió en una zona que era poco frecuentada por comerciantes, lo cual hizo que durante casi un mes duraran a la deriva, desesperados porque no sabían qué hacer. La única comida que tenían eran esos nabos que no les duraron mucho tiempo, no tenían agua pura, no tenían más comida, entonces no sabían qué hacer. Y aparte iban a la deriva en un bote salvavidas en el cual no sabían exactamente ni en dónde estaban, estaban desesperados ya. Durante los 24 días que duraron naufragando, la única vez que pudieron comer algo aparte de los nabos fue una vez que cazaron a una tortuga y se la comieron para poder sobrevivir, pero claramente pues no les duró mucho esta carne de tortuga, por lo cual seguían otra vez más sin saber qué hacer y estando a la deriva. Hasta que el 23 de julio, Richard Parker, ya desesperado porque no hallaba qué hacer y en su desesperación por la sed que tenía, bebió agua de mar. Uno puede beber agua de mar, pero en poquitas cantidades, pero si ya toma harta agua de mar, puede causarle diarrea o literalmente podía hasta caer en coma, y Richard Parker bebió más de lo que debería haber bebido pues en su afán de que tenía mucha sed, lo cual le provocó diarrea y provocó que iniciara a delirar y o sea, se enfermó súper feo. Según los otros tripulantes, cuando inició a tener estas alucinaciones, llegó a empujar la embarcación en varias ocasiones queriéndola tumbar, diciendo que ya, mejor dicho, había llegado la hora de que todos se murieran y que dejaran así, adiós mundo cruel, pero pues obviamente los otros no lo dejaron y ya estaban como que no sabían qué hacer. Mientras todo esto estaba pasando, el capitán se dio cuenta de que tenían que hacer algo para sobrevivir, porque si no hacían algo, pues iban a perecer y ni siquiera iban a encontrar sus cuerpos porque estaban en medio del océano. Así que habló con los otros 2 marineros, con Stephenson y Brooks, y les dijo que uno de ellos tenía que sacrificarse para poder darle de comer a los demás y que con eso pudieran sobrevivir. Stephenson estuvo de acuerdo con él, pero Brooks no. Brooks fue como que no, aquí o nos morimos todos o vivimos todos, pero no vamos a cometer este acto tan feo. Como solamente eran 3 y Stephenson y el capitán estaban de acuerdo en que tenía que desvivir a uno, pues la mayoría ganó. Al comienzo supuestamente iban a hacer exactamente como en el libro de echar a suerte, saber quién ganaba, más bien a ver quién perdía, pero en realidad a la final no lo hicieron, sino que como Stephenson y el capitán eran mayorías, fue como que no, pues ya quedó decidido. Pero ellos fueron como que a la vez ellos no querían cometer este acto porque también pues consideraban que era inhumano, así que fueron como que hagamos una cosa, si mañana no aparece un barco y nos rescata, pues lo siento, tenemos que hacer algo para sobrevivir. Efectivamente, al día siguiente no apareció ningún barco para rescatarlos, por lo cual el capitán le dijo a Stephenson que cogiera a Richard Parker de las piernas por si acaso se movía intentándose zafar, aunque yo no creo porque el pobre niño estaba delirando ya, y le clavó un cuchillo
en la yugular. Sus extremidades las botaron al mar y el resto, lo del torso, fue lo que usaron para alimentarse, cosa exactamente igual a como fue en el libro. Una de las cosas que sí contó el capitán cuando narró todo lo que había sucedido es que Stephenson y él habían llegado a la conclusión de que el que tenía que morir era Richard Parker porque era el menor, él no tenía familia, no tenía hijos, entonces digamos que se justificaba. Además que como él estaba bastante enfermo, o sea, como si en cualquier momento se iba a morir, entonces digámoslo así que antes le estaban haciendo un favor, pero Brooks sí, como no estaba de acuerdo, fue como que bueno, está bien, hagan lo que ustedes quieran, pero a mí no me metan, yo no voy a ser parte de ese acto. El caso es que el capitán se acercó a Richard Parker y le dijo, hey amigo, lo siento, pero alguien tiene que morir y ese vas a ser tú, y procedió a pedirle a Dios perdón por lo que estaba a punto de hacer y a pedir salvación por el alma de todos los involucrados, ya que no estaban haciendo un acto malo en sí, sino algo simplemente para sobrevivir, y procedió a cortarle la yugular a Richard Parker. Se alimentaron de su corazón, del hígado y bebieron su sangre, pues como una forma de aliviar su sed. Aunque Brooks al comienzo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, supongo yo que cuando ya vio que igual ya que ya habían cometido el acto era la única manera de sobrevivir, entonces a la final decidió pues ser partícipe del banquete, por decirlo, y pues obtuvo su parte también, y así duraron 4 días en los cuales pues se alimentaron de el cuerpo de Richard Parker. Al quinto día un barco alemán los encontró a la deriva, fue a su rescate, los encontró a los 3 en el bote con las uñas llenas de carne humana, y pues encontraron el fondo del bote lleno de restos de Richard Parker. Los que estaban a bordo del barco alemán decidieron llevarlos a Inglaterra pues para dejarlos en su tierra y hacer que pudieran tener más buena suerte, y apenas llegaron ellos a Inglaterra pues tenían que avisar qué era lo que había sucedido, tenían que contar qué era lo que había sucedido, y el capitán, como estaba muy seguro de que lo que habían hecho no había sido un acto inhumano, sino simplemente algo que tenían que haber hecho para sobrevivir, contó absolutamente todo con pelos y señales, no ocultó nada, o sea, todo al pie de la letra lo contó, y hubo mucha gente que estuvo de acuerdo con ellos que efectivamente lo que ellos habían hecho había sido un acto de supervivencia y que pobrecitos, y había antes que agradecer, por decirlo así, que habían podido sacrificar a alguien para sobrevivir los otros 3, pero hubo otra gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y sí estaban como que, ¿cómo así, parce? O sea, mataron a alguien, a mí no me lo justifique con que querían sobrevivir. Y la ley no estuvo de acuerdo con ellos, sí estaba como que, hey, ¿cómo así? Tú mataste a alguien, a mí no me vengas aquí a decir que era por sobrevivir, mataste a alguien. Entonces fueron llevados a juicio. El capitán estaba bastante indignado porque 10 años antes había sucedido algo parecido, donde había habido un naufragio y se habían tenido que comer a una persona para sobrevivir, y a la ley no le había importado, la ley lo había aceptado. Y de hecho yo me puse a investigar y resulta que para esta época era bastante común que si había un naufragio se comieran a uno de los tripulantes para sobrevivir, y todo el mundo se justificaba con que ay, es una costumbre del mar y era la única manera de sobrevivir, y entonces la ley no hacía nada. Entonces hasta cierto punto supongo que este caso en específico lo cogieron para decir como que no, esta ley de esta vaina de que matamos a alguien y sobrevivimos y no pasa nada, como que no está bien, la moral no debería permitir esto, así que vengan para acá y los voy a hacer justicia. Y aparte yo creo que también tuvo mucho peso el hecho de que Richard Parker tuviera tan solo 17 años, la verdad, o sea, no sé si al ser mayor no hubiera tenido tanto peso, pero creo que principalmente fue por eso. Yo me leí todo el artículo del caso como tal, en todo el caso se referían a Richard Parker como el niño, lo cual demuestra aún más mi punto de que creo que se debió también al hecho de que Richard Parker fuera menor de edad, que fuera tan esto como que no está bien. En fin, el caso. Mientras hacían las investigaciones, gracias a los relatos que dijeron ellos, descubrieron que Brooks hasta cierto punto no tenía culpa de lo que había pasado. Él no estuvo de acuerdo con la muerte de Richard Parker, él no ayudó a matarlo, y pues sí que es verdad que consumió de él, pero pues como yo digo, eso es casi más como que pues es que ya que... ya que está ahí, pues sobrevivamos. Entonces a él lo dejaron libre. Por el contrario, a Stephenson y el capitán los condenaron y pues se fueron a juicio porque ellos eran como los actores intelectuales del caso. Pero este caso llegó a ser mundial, al ojo público, todo el mundo hablando sobre el caso, y muchas personas estaban indignadas porque cómo era posible que estos hombres, después de pasar tantas necesidades en el océano, después de vivir un naufragio, después de pasar hambre, sed, desesperación, mejor dicho, después de casi morir, cómo era posible que ahora llegaran a Inglaterra y en vez de tratarlos bien, de ayudarlos, de lo que sea, lo que estaban intentando hacer era condenarlos? Entonces sí estaban muy indignados, por lo cual, aunque el caso sí se llegó a desarrollar harto,
De hecho, los condenaron a pena de muerte gracias a que estaban en el escarnio público y que mucha gente estaba como que, hey, no, ¿cómo así? Entonces pasa gracias si hubieran muerto en el océano. Decidieron perdonarlos y solamente les dieron 6 meses de prisión. Este juicio también fue tan sonado y tan conmocionante porque en el juicio tanto Stephenson como el capitán estaban justificándose diciendo pues que no habían cometido un acto de asesinato en sí, porque simplemente estaban tratando de sobrevivir, entonces estaba justificado lo que habían hecho. Pero por el contrario, la fiscalía, por decirlo así, porque no sé en esa época cómo se le llamaba, digámosle la fiscalía estaba en contra, porque Stephenson y el capitán básicamente dijeron que había sido en defensa propia, y la fiscalía fue como que, ¿cuál defensa propia? O sea, ¿de qué me estás hablando? Hubiera sido defensa propia si Richard Parker hubiera tenido comida y no les hubiera querido dar, entonces ahí claramente en un acto de desesperación porque él tiene comida y no nos da, pues adiós mundo cruel para que yo pueda tener comida. Hubiera sido un acto de defensa propia si Richard Parker los hubiera amenazado, hubiera tratado de agredirlos, cualquier cosa que tampoco sucedió, así que no tenía sentido que justificaran eso como un acto de defensa propia, porque no era un acto de defensa propia. Sí que es verdad que gracias a eso sobrevivieron, pero igual para la ley y para todas las personas que no estuvieron de acuerdo con lo que ellos hicieron, ellos no mataron a Richard Parker para poderse alimentar de él y con eso sobrevivir, sino lo mataron porque era el más débil. Hay que tener en cuenta que en el libro, por ejemplo, todos jugaron a la suerte. No todos estaban de acuerdo porque, como ya les dije, el protagonista del libro no quería hacerlo, pero al final participó en la suerte, y digamos que eso hace que todos estén partícipes, todos estén de acuerdo. Pero en la vida real a Richard Parker no le preguntaron si quería sacrificarse, no le comentaron que iban a hacer eso, ni siquiera le dieron tiempo de asimilar que lo iban a desvivir. Simplemente el capitán se le acercó y le dijo, hola, te voy a matar, y lo mató. Entonces sí es como que a mí no me vengan a justificar que eso fue para podernos salvar, sino que simplemente lo hicieron para atacar al más débil porque era lo más fácil, y por eso más que todo era que el caso como tal estaba siendo tan fuerte y tan visto, porque esto sí es un puro tema de moral, ahí sí toca decir, porque sí que es verdad que sobrevivieron 3 hombres y por ende sus 3 familias estuvieron bien, pero se murió un hombre sin poderse defender, sin poder argumentar, sin poder siquiera decir que sí. Una cosa que sí es verdad y por lo cual también a la final los perdonaron y solo les dieron los 6 meses de prisión, es porque la propia familia de Richard Parker a la final los perdonó, entendieron que efectivamente eso no había sido un acto de crueldad, literalmente hablando, sino que simplemente había sido un acto desesperado por sobrevivir, y pues fueron como que está bien, te perdonamos. Entonces supongo que también si la propia familia ya lo perdonó, pues la ley decidió, está bien, perdonados, no vamos a proceder contra ustedes, simplemente 6 meses de prisión y pues ya a seguir con sus vidas. Y este caso también significó mucho porque sí estuvo muy como en boca de todos la pregunta, ¿es justificado matar a una persona para que así sobreviva al resto? ¿O qué hubiera sido mejor, que todos se murieran y que no hubiera quedado nadie con vida? Otra cosa que estaban diciendo en el juzgado era que ellos estaban escudando en que fueron como que, no, pues si mañana no llega un barco, lo desvivimos. ¿Y qué hubiera pasado si sí hubiera llegado el barco? ¿Qué hubiera pasado si justo cuando están desviviendo a Richard aparece el barco? ¿Qué hubiera pasado si mientras estaban comiendo el cuerpo de Richard aparece el barco? Entonces es como que un tema puro de moral, de realmente ustedes hicieron esto por simple y llana razón de querer sobrevivir, realmente se justifica quitarle la vida a una persona y proceder a comérsela. Y pues también este caso fue tan popular, por decirlo así, porque después de este caso fue cuando ya iniciaron a haber leyes más estrictas, donde ya no valía simplemente, no, es que queríamos sobrevivir y por eso le quitamos la vida, sino que literalmente tenía como que poner pruebas, ahí sí tengo que decir. También yo creo que les perdonaron porque duraron 24 días en el mar, básicamente sin comer ni beber nada. Entonces, de hecho, antes no fue a mayores, digo yo, lo que pasó, porque 4 personas en una embarcación pequeña, sin poder comer, sin poder beber, hubiera podido ir a peor. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí está justificado lo que hicieron con Richard Parker? ¿No está justificado? ¿Ustedes hubieran estado a favor, en contra? ¿Qué creen realmente? ¿Sí predijo por lo que iba a pasar o es simple casualidad? Una cosa que sí les quiero contar y que es un poquito como graciosa, por decirlo así, es que el Richard Parker del libro fue el que dijo que tenían que desvivir a alguien y fue justo el que resultó siendo desvivido. El Richard Parker de la vida real nadie le preguntó y fue el que resultó siendo desvivido. Entonces en 2001, en la película La vida de Pi, el tigre fue llamado Richard Parker. Yo asumo que fue como una forma de conmemorar este nombre y quitarle la mala suerte. El caso es que en la película tanto el tigre como Pi sobreviven, así que por fin a un Richard Parker le fue bien en el océano después de un naufragio. Yo siento que, aunque sí es que es bastante casualidad, porque justo 4 hombres, justo uno llamado Richard Parker, justo fue el que desvivieron, justo fue por la misma razón y tuvo el mismo destino, y justo después de eso ahí sí fue cuando los
rescataron, no lo podían rescatar antes, lo rescataron justo después de eso, entonces, denso. No sé la verdad, obviamente, si literalmente Poe predijo algo, pero pues muy interesante. Les recomiendo el libro si se lo quieren leer. Es un poquito difícil de leer por lo que es bastante viejo, pero si les gustó el video no olviden suscribirse, darle a like, comentar, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué piensan de este caso. Síganme en mis redes sociales donde subo bastante contenido parecido a este. Gracias por ver el video. Adiós.